Martín Gil, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Córdoba. Martín, gracias por venir. No, buenas tardes. A ustedes por la invitación. La última noticia que tenemos, que vimos en el Centro de Información Judicial, es que confirmaron el procesamiento, en realidad no es que procesaron, confirmaron el procesamiento de todos los imputados, de todos los que ya estaban procesados en realidad, en la causa Chicone, entre ellos el vicepresidente de la República Argentina, Amado Vudú. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, en realidad no hemos hecho un análisis de la decisión judicial en realidad, ni del contenido, porque ha sido muy reciente, pero sí manifestar lo que siempre hemos manifestado. En un Estado de Derecho todos deberíamos estar sometidos al imperio de la ley y deberíamos hacerlo con una justicia plenamente independiente. Ayer la marcha reclamó una justicia independiente y hoy vemos un accionar que evidentemente parecería incongruente con el reclamo, al menos que se manifestaba ayer en ¿No lo ves casual? Es llamativo en una primera instancia. De todas maneras, nosotros sostenemos de que frente a esta causa, el vicepresidente, como cualquier argentino, debe someterse a la ley, al proceso judicial. Y ese proceso judicial tiene un marco que lo reglamenta, que es el del debido proceso. Y ese debido proceso garantiza también la inocencia hasta que se pueda comprobar en sede judicial lo contrario. Y por otro lado, es necesario que ese poder judicial sea absolutamente independiente. Y ser absolutamente independiente no implica hacerlo solo del Poder Ejecutivo, sino independiente de todos los organismos o instancias corporativas que pueden existir. Y a veces, respecto a eso, hay claros indicios de que la justicia muchas veces deja mucho que desear. Yo tanto en el caso Vudú como en el caso Macri, como en el caso Milani, si quieren que lo hablábamos con Pitrola recién, creo lo mismo, digamos. Me parece que ninguno de los tres, o si quieren Vudú, Macri por antonomasia, son culpables hasta que lo demuestre la justicia. Pero lo que sí me parece sintomático de la justicia es que no hay ni un solo empresario condenado por delito de lesa humanidad. Como los empresarios no hubiesen tenido nada que ver en la dictadura militar. Y quiero aportarte un dato que lo veía recién, que es que Vicente Gonzalo Mazot, el director de la Nueva Provincia, yo lo conozco bien porque soy de Bahía Blanca, a Vicente lo conocemos mucho ahí, él estuvo en la marcha del 18F apoyando ese reclamo, ¿no? Y él es alguien que está sospechado de haber sido partícipe y de haber sido el autor intelectual de la desaparición de 2 obreros gráficos de la Nueva Provincia durante la dictadura militar. Yo creo que la justicia es uno de los poderes que todavía tiene pendiente una profunda transformación democrática en la Argentina. Lamentablemente los intentos que se hicieron en ese sentido y en ese orden fueron frenados por una misma acción corporativa de la justicia, desde el pago del impuesto a las ganancias, que un jubilado que está dentro de los límites que establece tiene que pagar ganancias, mientras que un juez que quizás cobra 10, 15 veces lo que cobra ese jubilado no tiene que pagar ganancia y se escuda únicamente en privilegios que el mismo Poder Judicial no termina de tirar abajo, a pesar de que el Poder Legislativo sancionó normas con un enorme consenso, casi por unanimidad. Hablas de la reforma de la justicia. Sí, todas las iniciativas que se hicieron en este sentido han tenido una plena acción corporativa en frenarlo. Hemos avanzado en algunos códigos de fondo en las últimas instancias, el Código Civil, el Código Comercial en su unificación y el Código Procesal Penal. Pero la democracia argentina necesita justicia, justicia real, una justicia que sea lo suficientemente justa, vaya la redundancia, una justicia que no se demore, porque la demora transforma, o la justicia largamente esperada muchas veces se transforma en injusticia, y es necesario que pueda penetrar todos los órdenes de la vida de una sociedad, como vos lo planteabas, el sector empresarial, el sector de las grandes corporaciones, el sector de los medios de comunicación, los compromisos que muchas veces existen en poderes que intentan gobernar no por imperio de las urnas o por producto de una elección, sino por motivaciones económicas y escondidos detrás de intereses muchas veces legítimos, que creo que en algún sentido también puede ser una conclusión de la marcha de ayer. Martín, hablabas de los pendientes. Digo, la ley de reforma a la Secretaría de Inteligencia fue uno de los pendientes. Totalmente. ¿Qué propone esa ley? ¿Qué significa esa ley para el kirchnerismo? Yo creo que el caso Nisman motivó una serie de elementos o de hipótesis que surgieron a la luz rápidamente respecto a cuál era la vinculación
de la inteligencia o de los organismos de inteligencia o determinados actores que practicaban la inteligencia en la Argentina con un montón de factores que rodeaban, desde las hipótesis en la elaboración de la denuncia que formulara el fiscal Nisman hasta algún tipo de vinculación con algún acontecimiento o con el acontecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Y a partir de allí comenzaron a surgir un conjunto de lucubraciones que ponen en evidencia que la inteligencia en la Argentina ha sido una de las cosas que todavía se encuentran pendientes desde el retorno a la democracia. Si se quiere una deuda de este gobierno, sí, de este gobierno y de la democracia argentina en su totalidad, de todos los gobiernos que sucedieron desde el año 1983 hasta la fecha. Se supone que una ley de inteligencia debería procurar que sea una dimensión que se desarrolle a los efectos de garantizar las cuestiones que resultan de interés público para el conjunto de la patria y no intereses sectoriales, persecución a determinadas personas, intereses sin ningún tipo de control político, que es el control que deriva, vuelvo a decir, de las urnas. Por lo tanto, esta reforma apunta a dar transparencia desde el manejo de los fondos. Había un principio que era el secreto en el manejo de los fondos y una excepción que era la publicidad. Esto se invierte. Ahora la administración de los fondos son públicos y es excepcional la posibilidad de recurrir al secreto, donde se establece con claridad también las distintas formas de inteligencia. La inteligencia en el campo de la defensa, la inteligencia como auxilio del Poder Judicial y la inteligencia en orden a lo que puede ser la seguridad de determinados factores como el narcotráfico, la trata de personas y otros aspectos. Se establece que frente a lo que habitualmente se conoce como las pinchaduras de teléfono o de cualquier otro medio de comunicación en orden a procurar el auxilio del Poder Judicial, este no solo debe estar ordenado por un juez, sino que se pone en cabeza no de un órgano político, no del órgano legislativo, no del órgano ejecutivo, sino del órgano que la Constitución prevé como extrapoder, que es el Ministerio Público. Al que se determina conducido desde la oposición directamente la tildan de militante kirchnerista, Alejandra Gil Carbó. Me parece que es también una enorme injusticia con la trayectoria que tiene la Procuradora General de la Nación. Se establece el incremento de las penas, todas las penas que estaban previstas para las personas que intervenían y violaban la inteligencia eran penas excarcelables, eran casi irrisorias. Ahora contempla un conjunto de penas que hace mucho más riguroso el Contralor. Establece una conducción política. Yo lo que escucho habitualmente de los medios es que un espía o dos espías se comunicaban con tal, con cual, llevaban adelante los procesos de investigación que no están para eso tenemos un juez, para eso tenemos un fiscal. Digo, tiene que haber una conducción política, estatal. Se requiere que quien conduce este organismo tenga el acuerdo del, si bien va a ser una persona de responsabilidad política del Poder Ejecutivo, debe tener el acuerdo del Congreso de la Nación a los efectos de lograr la mayor solvencia, el mayor consenso en quien es depositario de una misión extraordinaria que solo tiene fundamento en democracia cuando está en juego la seguridad de las personas, cuando está en juego los intereses comunes, los intereses de la patria. No cuando está en juego escuchar a tal, escuchar a cual, ver cómo le tendemos una cama, vemos cómo manejamos información para usar en detrimento con intereses mezquinos, intereses políticos o intereses que no responden a una democracia sana y fuerte. Por eso es que, así como quizás el caso Carrasco significó poner en debate el servicio militar obligatorio, hoy el caso Nisman ha significado, por iniciativa política de la presidenta, poner en debate una deuda que tiene la democracia argentina, servicios de inteligencia para la patria, para el país, para la Argentina y no para intereses particulares de nadie. Ojalá la oposición hubiera asistido a un debate, hubiera dado sugerencias y aportes, como sí sucedió por parte de los senadores, como sí sucedió por organizaciones. Por eso el proyecto que envió el Ejecutivo tiene más de 20 modificaciones muy trascendentales. Sí, que si no hubiera estado por ahí el CELS o Marcelo Saín, era medio una chocada de calecita del proyecto inicial, digamos. Bueno, yo creo que el proyecto implicaba un avance, pero se dieron aportes muy importantes en materia de la desclasificación, en cuanto al tiempo para que ésta pueda operar, en materia de la clasificación del secreto que debe guardar cada tipo de documentación, en materia de la administración de los fondos, de la severidad de las penas. Creo que ha habido aportes muy valiosos de actores comprometidos
con los derechos humanos, con la construcción de ciudadanía, con el funcionamiento de los organismos de seguridad, que van a aportar y nos van a permitir, si todo va bien, que el próximo miércoles tengamos una ley que definitivamente implique sepultar a la vieja CIDE o a la actual Secretaría de Inteligencia y tener una agencia que sea democrática, que sea pública, que sea comprometida fundamentalmente con los intereses de la nación. Seguramente. Y el lunes también, diputados, bueno, va a recibir al fiscal Gerardo Policita tras el pedido de instrucción por la denuncia que había hecho Nisman contra la presidenta y varios políticos más. ¿Qué se espera? Bueno, nosotros evaluamos profundamente esta posibilidad y el Frente para la Victoria a través de 3 comisiones, la Comisión de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Asuntos Constitucionales, que fueron las 3 que intervinieron en oportunidad de que el Congreso trató el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, pudiéramos efectuar una convocatoria al fiscal que actualmente entiende en la causa, que fue motivada por la denuncia del fiscal Nisman. Cuando sucedió el fallecimiento del fiscal Nisman, yo he escuchado muchas elucubraciones que motivaban, que quizás entre las motivaciones posibles estaban impedir que el fiscal pudiera concurrir al Congreso y pudiera explicitar cuáles eran los argumentos y las motivaciones de lo que nosotros hoy que conocemos consideramos una pretensión judicial descabellada y no ajustada a derecho. El próximo lunes el Frente para la Victoria ha pedido esta convocatoria que ha sido aceptada como debe ser por el reglamento y hemos invitado al fiscal que ahora interviene en la causa y que ha requerido la imputación la semana pasada, a pesar de que hace manifestaciones muy claras de no coincidencia con la denuncia del fiscal, por eso no pide la indagatoria, por eso no dicta medidas cautelares y demás. ¿Supieron ver ahí las mismas fortalezas y o debilidades quizás que en la denuncia de Nisman, digo, el pedido de instrucción? No, yo creo que los 2 elementos, es más, resultan aún más incongruentes, porque al no coincidir con el análisis lógico que hacía el fiscal Nisman, debería concluir con el archivo de las actuaciones. Que no podía. De todas maneras, seguramente había condicionamientos, pero lo pongamos sobre la mesa, debatamos, podamos mostrar al conjunto de los argentinos no lo que alguien cuenta, comenta o relata fruto de especulaciones, sino fundamentalmente lo que existen en una causa que nosotros entendemos absolutamente no ajustada a derecho. Pensar que hoy un acuerdo firmado entre 2 estados en uso de las facultades que establece la Constitución Nacional para la Presidenta, ratificado por el Congreso de la Nación, se puede transformar en el instrumento para encubrir justamente una causa que ha desvelado puntualmente, con un fuerte compromiso desde que era diputada nacional, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde siempre procuró que se derrumbaran las ataduras para que la impunidad no se consagrara en la Argentina en materia de la causa AMIA. Esta fue la única motivación para poder destrabar los condicionamientos legales que tenía Irán y poder permitir que se realizaran las indagatorias correspondientes y que la causa pudiera avanzar. No obstante eso que es un instrumento absolutamente válido y que ha sido ratificado, no ha podido operar porque la República de Irán no cumplió el elemento que era condicionante para la vigencia, que era la ratificación del Congreso. Estamos hablando de un supuesto. Ese instrumento jurídico internacional es lo que se establece como fundamento para esta causa, que nosotros consideramos casi una fábula, pero habrá que ponerlo sobre la mesa, habrá que debatirlo, y nosotros tenemos mucha expectativa de que el fiscal pueda concurrir y este debate se dé el próximo lunes en el Congreso. Aporto dos datos más, digamos, por ahí la gente no tiene por qué conocerlo. La causa AMIA estaba absolutamente dormida antes de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, y lo más fácil para un político, como han hecho tantas otras veces, tanto el kirchnerismo como otros gobiernos, es plancharlo y no hacer absolutamente nada. Nadie le iba a pedir nada respecto a eso, no era lo que estaba en agenda, lo volvió a poner el kirchnerismo, y si bien se compró un problema, se hizo cargo de algo que era muy importante para la historia argentina. Revisen las intervenciones en Naciones Unidas, tanto del presidente Kirchner como de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que han sido sostenidas en todas las intervenciones el reclamo en torno a la República de Irán, a la República Islámica de Irán. Revisemos las manifestaciones que han existido en la historia, la decisión de motivar las circulares rojas de Interpol,
que era un hecho inédito para nuestro país, y ahora supuestamente se fundamenta en que esas circulares iban a dejar de estar. Están vigentes actualmente, y además era una decisión que lo debía ordenar la justicia. Sí, Canicova Corral, y lo dijo también Ronald Noble. Martín, nos tenemos que ir, se nos termina el tiempo. Te vamos a volver a invitar. Muchas gracias, y se viene una semana rica en debates. Sí, pero afortunadamente creo que puede ser una semana muy importante para que tengamos avances sustantivos. Vamos a hablar seguro después de la aprobación de la creación de la ley de la Agencia Federal de Inteligencia. Muchas gracias. Martín Gil, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Córdoba, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. ¿Es momento de despedirnos? Un placer. Un placer, Alita. Nos vemos mañana, viernes, 18 horas, por la pantalla de CN23, Criaturas Salvajes.